Naren Herrero nació en una familia que ya practicaba yoga y seguía las enseñanzas espirituales de la India. Desde pequeño le interesó la escritura y por ello estudió periodismo. Después de licenciarse, salió a la aventura y vivió en Italia, Londres y la India hasta asentarse en Barcelona, donde se convirtió en escritor y profesor especializado en yoga y filosofía de la India. Naren es el creador de la web hijodevecino.net, que ha estado en línea por más de 10 años y se ha convertido en una fuente de referencia para muchos lectores hispanos. Naren es formador de profesores y dicta cursos de historia, filosofía y mitología del yoga en España, México y Londres, combinando el respeto por la antigua tradición hindú con la necesidad de actualizar las enseñanzas para un público occidental moderno. Asimismo, es profesor certificado de Dharma Yoga y a la fecha ha publicado 2 libros, Diario de Viaje Espiritual sobre sus viajes y experiencias en la India y Kumbh Mela sobre la celebración religiosa más grande del mundo, también en la India. Está casado con Nuria y tienen 2 hijas. Buenos días, Naren. Buenos días. Hola. Gracias por venir, sabemos lo ocupado que estás y queremos agradecerte por el buenísimo trabajo que haces con tu blog. Realmente creemos que aportas mucho, que enriqueces mucho el diálogo, la conversación que tenemos en el mundo de yoga, precisamente porque no contemplas el ser humano solamente como la parte física en la práctica de yoga, sino realmente contemplas toda la parte emocional y espiritual, toda la parte mental también. Y eso es algo que valoramos mucho. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, me siento honrado de estar aquí con ustedes y no es nada, un poco de tiempo dedicado a una buena causa, a compartir estas enseñanzas vale la pena. En tu blog escribes mucho sobre símbolos relacionados con el mundo de yoga, deidades, mantras y filosofía en general. ¿Y por qué crees que es importante profundizar en este conocimiento siendo un profesor o practicante de yoga? Pues mi blog y mi página, que es hijodevecino.net, lleva muchos años, más de 10 años en línea, y al principio empezó simplemente como siguiendo la recomendación de mi maestro espiritual de la India, que me dijo de escribir mis experiencias en mis viajes a la India. Por lo tanto, era más bien una crónica de viaje. Y eso fue lo primero, un relato de viajero espiritual, digamos así. Pero con el tiempo, yo siempre estuve relacionado con el yoga desde niño, en mi familia, mis padres ya eran practicantes de yoga, por tanto, mis intereses eran más amplios que el viaje y fui compartiendo mis viajes, pero luego ya mi experiencia con la práctica de yoga aquí en España también. Y también como profesor de yoga, mis intereses en la lengua sánscrita, en la simbología y la mitología, que quizás para alguno puede parecer una pieza de museo, digamos así, pero no, es algo que tiene una enseñanza profunda y que es muy vigente en el sentido que es atemporal. Las enseñanzas, aunque fueron dichas quizás hace miles de años o cientos de años, quitándole algunos aspectos culturales o sociales que son anacrónicos, el resto podríamos aplicarlo al día de hoy, esa es mi perspectiva, y aliviar el sufrimiento, mejorar nuestra calidad de vida, no solo desde lo físico, que es lo más obvio en el yoga, sino desde el plano mental, emocional, energético y espiritual. Tengo una pregunta que desde hace bastante tiempo que tengo interés en hacerte, y es ¿por qué hijo de vecino? Pues cuando mi maestro me dijo que haga esto, de escribir sobre mis experiencias en la India, yo ya conocía la literatura que hay sobre personas que han ido a la India y han tenido experiencias místicas, han conocido a grandes sabios, han llegado a estados que podríamos denominar de iluminación, y yo pensé, ¿qué puedo aportar, ¿no? Una persona común y corriente, ¿qué va a decir que sirva de algo? Que no sea simplemente una expresión individual de mi ego, ¿no? Y entonces fue ahí que alguien me lo dijo, lo pensé y fue como un hijo de vecino, como una persona que vive, ¿no?, en la puerta de al lado, como se dice a veces en inglés, ¿no? Igual que cualquiera que vive aquí, tiene las mismas experiencias, pero ha tenido la suerte de conocer ese otro lado. Maestros, textos, enseñanzas. Y por eso fue como
un gesto explícito de humildad, ¿no? Soy un hijo de vecino, no soy un erudito, no soy un académico, y es simplemente alguien que está buscando, un buscador. Luego pasaron los años y me convertí en una persona que está especializada en esos temas. Sigo siendo un buscador, sigo siendo un hijo de vecino, pero tengo mucho más conocimiento que una persona normal, simplemente porque es mi oficio ahora. Entonces en esta web tenemos mucho material, algunos audios a veces y muchos vídeos también, y también cursos que estoy empezando a hacer, presenciales pero también a distancia. Entonces si alguien se suscribe ahí le empiezan a llegar los vídeos y puede recibir esta información y meterse de a poco. Entonces, retomando el punto anterior que mencionaste, que realmente esas enseñanzas son universales, aunque seamos hijo o hija de vecino, realmente esas enseñanzas son de primera importancia para nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que crees que la práctica de yoga, más allá de la práctica de Hatha Yoga, de la práctica física, nos puede proporcionar? El ser humano, por lo que conocemos, en toda la historia de la humanidad, ha cambiado de entorno, de época. El exterior cambia, pero internamente lo que pasa por dentro siempre es lo mismo. Uno lee textos, conoce historias en todas las civilizaciones y las emociones, las sensaciones, sobre todo las alegrías y sufrimientos por los que pasamos todos, ahora mismo y en todos los tiempos, son los mismos. Son pocos y son siempre esta tendencia a estar en un constante altibajo en la vida. Todos que queremos estar en un estado un poco más de equilibrio. Ni siquiera todo el tiempo ahí arriba, en un estado de euforia permanente. Sería quizás demasiado insostenible para el sistema nervioso incluso. Uno buscaría, con el paso de los años uno siempre va buscando un poco más de equilibrio, y con el paso de la historia de la humanidad vemos que se ha buscado eso siempre. Entonces las enseñanzas del yoga, a nivel físico ya sabemos que tienen muchos beneficios, pero a nivel mental es muy importante, porque la mente está sin parar todo el tiempo, adelante o atrás, en el futuro o en el pasado. La búsqueda de estar en el presente, que es algo que ahora se habla mucho, trae felicidad. En el momento que uno está ahora, aquí, está bien. Por eso a veces decimos que los animales son maestros, ¿no? Un gato, un perro, solo está aquí, no está planificando nada, ni está recordando algo, justificando, culpando, está aquí. Entonces ese sería uno de los grandes motivos, el mental, aquietar la mente. Y luego lo emocional. En la tradición del yoga, las emociones no están en el corazón como los entendemos aquí, están en la mente. Van y vienen, suben y bajan. El corazón es muy importante, pero como la esencia, pero no como las emociones. Las emociones son algo que es pasajero y que nos llevan y nos traen. Y nosotros no queremos que nos lleven y nos traigan, queremos estar ahí, observando de cara a esas emociones, pero firmes, ¿no? Estables. Y esta es un poco la idea que creo que puede aportarnos en el día a día. Una mente calma, unas emociones que aunque vayan y vengan uno las puede enfrentar con calma también. Y por supuesto el plano físico siempre nos va a ayudar para estar bien. Esa sería un poco la forma. Entonces, Naren, me gustaría hacerte una pregunta. No todo el mundo experimenta la vida como un camino de sufrimiento. Entonces, ¿no podría ser, digamos, esto que nos has expuesto como una visión pesimista o negativa de la experiencia humana? Por supuesto que la pregunta es muy pertinente. Y el yogi en general no se considera negativo o pesimista. Algunos dirían que es realista, pero ni siquiera es realista, es optimista. Porque si la vida es sufrimiento, si es así, te presenta el método, la fórmula para salir del sufrimiento. Por tanto, no es alguien que se va a quedar en una visión negativa, justamente es lo contrario, tenemos la respuesta para estar bien. Por tanto, no hay nada de qué preocuparse. Ahora, es una realidad que hay sufrimiento. Quizás no más sufrimiento que placer, quizás es idéntico, depende de tu vida, tus circunstancias, pero esto lo ha expuesto la filosofía del yoga, el Buda. Cuando pasa la vida, a más pasa la vida, llegan cosas que a todos que nos van a llegar. La vejez, la enfermedad en casi todos los casos y sí o sí la muerte. Por tanto, es muy difícil llegar al final de tu vida y no sufrir, porque nadie quiere ponerse viejo, nadie quiere estar enfermo, y aunque llegues a viejo bien, sano y lúcido, es muy difícil querer morir y poder morir en paz, aceptar. Entonces, por eso se dice que es sufrimiento. No es una visión, por eso, pesimista, sino realista. Y en el medio, que tenemos altibajos,
buscar que esos altibajos no sigan llevándonos de arriba a abajo, de arriba a abajo. Entonces, ahí sí que el yoga nos ofrece una fórmula. Dentro del yoga hay muchos métodos, pero lo que nos ofrece es una fórmula siempre para estar en equilibrio y lidiar con ese sufrimiento. Hay muchos tipos de sufrimiento también, pero dicho genéricamente, esa sería una buena respuesta. ¿Y qué sería la fórmula según tu experiencia y tu opinión? Depende del tipo de sufrimiento que tengas. Eso creo. Si es un sufrimiento físico, por supuesto tenemos el yoga físico, y el yoga terapéutico, como ustedes muy bien enseñan, va directamente a ese sufrimiento. Luego podemos tener el sufrimiento mental, del estrés, el no poder dormir, este tipo de cosas tan comunes ahora, y por eso ejercicios de concentración, de respiración van a ayudar. Y luego tenemos un sufrimiento más cotidiano, que es el de la vida diaria, salir a la calle, encontrarse con cosas que no nos gustan, ver las noticias, cosas que no nos gustan, lidiar con un familiar, un hijo, un padre que tiene una enfermedad o que tiene un carácter agrio, lo que sea. Eso ya es más difícil, y quiero decir, es muy personal. Entonces ahí los textos antiguos nos dan muchas claves para mí. No es solo ya un método, una técnica, como un ejercicio o un tipo de respiración, sino una visión de mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hijas, ¿no? 2 hijas pequeñas, y te dan muchas alegrías y muchos problemas o estrés o sufrimiento porque están desarrollando su personalidad y exigen cosas y te roban tu tiempo, te piden tu tiempo. Y entonces a mí me sirven mucho las enseñanzas que hay, por ejemplo, en Bhagavad Gita, este famoso texto indio que es el símbolo de una guerra, ¿no? Donde el guerrero está a punto de luchar y por sus emociones se confunde. Las emociones aquí están vistas como algo que te confunde. En vez de dejarte discernir lo claro que puedes ver, te hacen decir no quiero luchar, mejor esto, lo otro. Y ahí eso me ha ayudado mucho a la hora de decidir cómo actuar en la vida. Que las emociones que suben y bajan no me nublen de ver lo que hay que hacer, lo que es correcto. Supongamos ser un buen padre. No tengo ganas, o tengo problemas con mi pareja, o mis hijas me están demandando mi tiempo, ¿qué pasa conmigo? Este tipo de pensamientos los aparto un momento y digo, lo correcto, por ejemplo, en mi caso, es cumplir mi rol de padre, y ahí voy. Esto es un caso personal, ¿no? Pero es usar una enseñanza para la vida totalmente cotidiana. Esto fue dicho hace 2000, 3000 años, en un campo de batalla, pero yo lo traigo a mi casa, ¿no? Y me sirve mucho. Siempre hay que estar actuando lo más correcto posible. Esto, digamos, de alguna manera se traduciría como el Dharma, ¿no? Es decir, asumir el rol, el papel que uno, digamos, más definidamente es el que le mantiene más en el camino, en el que le define más, en el que se sitúa más en una situación de equilibrio. Pero en una situación de sufrimiento, digámoslo así, físico, por ejemplo, o incluso emocional, intenso, por la muerte de un familiar, por ejemplo, una enfermedad grave de un familiar, ¿cómo nos podrías explicar o cómo podríamos enfocarlo o cómo una persona lo podría enfocar para iniciar una búsqueda del equilibrio delante de estas situaciones? Esos son temas bien delicados. Entonces, hay muchas formas de aplicar con muchas disciplinas. Yo no quiero decir que el yoga sea la única. Estamos hablando desde el yoga como forma. Puede haber muchas terapias que ayuden. Pero entonces, si hay un dolor interno, emocional, si es físico, hay técnicas muy claras como el yoga terapéutico que te van a ir ayudando. Si es emocional, es más delicado porque ni siquiera lo podemos ver. Entonces hay técnicas de respiración. A mí me gustan mucho, gracias a lo que he aprendido de mis maestros, las técnicas de exhalación. Esto que se va. Estamos acumulando tensiones, bloqueos, traumas sin darnos cuenta. Las técnicas de exhalación me gustan mucho, las aplico, incluso en la calle sucede algo que no me gusta, fuera, no lo quiero tener ahí, lo veo, lo afronto, pero fuera, que no se quede. Entonces eso es algo. Claro, en la muerte de un familiar, situaciones muy trágicas, ir exhalando no es suficiente quizás. Entonces a mí me sirve mucho esta visión que dice que en el fondo, todos somos un alma, podríamos decir, una chispa divina, algo eterno y algo puro, y que pase lo que pase es por cuestiones circunstanciales, karmáticas, dirían algunos en la tradición del yoga, pero en el fondo eso que está ahí es puro, es eterno y está bien. Entonces esta visión no te da a lo mejor
liberación emocional, pero sí existencial. Tú ya sabes cómo es la existencia y eso te da una tranquilidad. Emocionalmente vas a llorar, claro que vas a llorar, pero existencialmente sabes cómo es la vida, eterno. Soy un ser puro, soy un alma, por ejemplo. Y eso es un alivio, pero hay que pasar por el valle de las emociones también. De alguna manera lo que nos estás comentando es que tomemos una perspectiva diferente, ¿no? a la perspectiva que normalmente solemos tomar en nuestra vida cotidiana, tomándonos las cosas como muy personales, ¿no? El buscar, digamos, esa conexión con lo que todo nos une, con lo divino, es una perspectiva que nos amplía de otra manera, nos amplía el campo de visión que tenemos ordinariamente. Y de estas palabras igual se puede deducir que sufrimos por la interpretación que hacemos de la realidad en la que estamos sumergidos, ¿no? Entonces, en función de la interpretación que nosotros podamos darle a esa realidad, podemos tomar o podemos entrar en áreas de inspiración o de menos sufrimiento, ¿verdad? Lo has dicho perfectamente. Es una cuestión de actitud. Alguien lo ha explicado bien diciendo, cada uno de nosotros en realidad somos una visión de mundo. Uno se identifica tanto con su visión de mundo que cree que es la buena, la correcta, la única, etc. Pero en cuanto toma esta perspectiva que estabas diciendo y se da cuenta que hay muchas otras perspectivas y que uno simplemente es el resultado, generalmente es un resultado emocional, psicológico, mental, de circunstancias de esta vida, quizás de otras vidas si quieres creer en eso, pero que en el fondo lo que eres, no cambia. Eres divino o eres puro, puedes elegir la palabra que te guste. Eres eterno, eres feliz, eres dichoso. Entonces, quizás lo puedes observar como pasa. Insisto, vas a llorar cuando tengas que llorar y vas a reír cuando tengas que reír, porque si no te convertirías en una piedra. Pero de un paso atrás estás observando eso y dándote cuenta que es parte de este juego. En la tradición india se habla mucho de eso, ¿no? Esto es un juego, un baile cósmico. Y uno está ahí, y mejor que aprenda a bailar, porque si no quiere bailar, va a sufrir más. Claro. Entonces a bailar, pero sabes que es un baile, ¿no? Esta es la idea. Fíjate que desde Physium Yoga y desde la osteopatía hablamos del estancamiento precisamente, de que en numerosas ocasiones cuando hay un problema físico se produce una falta de funcionalidad, de fisiología, de movimiento, un estancamiento, un endurecimiento de los tejidos que está directamente relacionada con la patología de la zona. Entonces, realmente la importancia de la flexibilidad. Hay otros conceptos, por supuesto, como es la postura que utilizamos, es la actitud interna, es el gesto que continuamente, los gestos que solemos utilizar en el día a día, pues para traumatizar uno u otros tejidos. Pero conforme vamos cumpliendo años, vamos rigidizando determinados tejidos y no hacemos una práctica orientada para liberarlos. Entonces, este concepto de flexibilidad física, fíjate que tiene también una traducción psicoemocional. Si nos estancamos, ¿verdad?, emocionalmente o psicológicamente en un punto de vista que nos duele, que nos hace sufrir, podrá llegar a un nivel de enquistamiento que pueda tener una repercusión mucho más amplia que si somos capaces de darle flexibilidad, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Justamente una frase que se escucha que es cuando alguien dice, yo soy así, yo soy así. Y soy así, no puedo cambiar o no quiero cambiar. Eso es una falta de flexibilidad mental, ¿no?, a nivel psicológico, y sin duda va a repercutir a nivel físico, porque muchas veces una persona que es inflexible en sus articulaciones puede ser que tenga algún tipo de inflexibilidad mental también. No siempre es lineal, pero puede pasar. Pero lo más importante es la flexibilidad interna, aunque por fuera seamos un tronco. Si uno está flexible internamente va a ser más feliz, eso no hay dudas, porque la vida nunca va a ser como uno quiere. Entonces, si uno no tiene esa capacidad un poco líquida de adecuarse, al yogi siempre le gusta decir, hay que ser como una hoja seca al viento, ¿no? Me dejo llevar, no pongo tanto mi voluntad, pero que no se confunda nadie, porque uno podría decir, claro, esto es como estar como muerto, no hacer nada. No, uno hace todo lo que tiene que hacer, lo mejor que pueda, pero cuando las circunstancias no acompañan, me reacomodo como el agua, ¿no? Sí, una de las frases que a nosotros nos gusta mucho decir es una de las frases más peligrosas que podemos decir es tengo razón. En el momento que yo pienso, aunque no lo diga en voz alta, pero que lo diga esto a mí misma en mi interior, no, yo tengo razón. Y a veces ni me doy cuenta
que lo estoy diciendo, pero directamente ni te estoy escuchando, ¿no? Tú te estás argumentando el por qué hiciste tal acción o por qué me dijiste tal cosa, y yo directamente pienso, yeah, whatever, ¿no? Y ya tengo razón, sé por qué lo has dicho, o sé que me has mirado mal, aunque tú digas, no, es que estaba ocupado, o lo que sea. Cada vez que yo pienso, tengo razón, o soy víctima, o pobre yo, de alguna manera u otra, es equivalente como a un estancamiento. Y este estancamiento es lo que me va a producir dolor, porque de hecho escuchar y estar abierta, aunque es un esfuerzo en muchos casos, podría llegar a ser un esfuerzo, va a resultar a lo largo, yo creo, más fácil y más agradable vivir en una mente abierta. Como dice Byron Katie, la mente que sabe, la mente que piensa que sabe, el tengo razón, esa mente es una mente muy dolorosa. Y en cambio la mente que dice no lo sé, y la mente del principiante, la mente que prueba diferentes puntos de vista, en que vale, ahora soy eterno, ahora soy puro, y simplemente voy jugando con esas, algunos lo podrían llamar ideologías, ideas, aunque para muchas personas pensar yo soy eterno o yo soy puro, igual al principio les puede resultar, bueno, un poco de rechazo, pero es también una práctica de verme a mí misma también como eterna, como mínimo a nivel energético o lo que sea, ¿no? Que la energía nunca se gasta, ¿no? De alguna manera. Entonces ir jugando con esos puntos de vista también en sí puedo provocar esa apertura, esa flexibilidad a lo que estás marcando tanto, ¿no? Pues sí, hay una frase que me gusta que dice, lo más importante no es ser comprendido, sino comprender. Y eso en el yoga se aplica, porque el yoga es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De mí, quién soy en realidad. Entonces uno siempre está queriendo decir, tú, entiéndeme, sabe valorar lo que soy, tú, el mundo, mi pareja, mis hijos, quiero ser comprendido, nadie me comprende. Y todos hacemos eso. Y entonces es muy bueno imaginar, no, yo lo que quiero es comprender a todos, a todo, el mundo, la naturaleza. Y ahí me voy a estar feliz. No cuando me comprendan a mí, si soy yo solo, ¿qué sentido tiene? Pero es muy difícil, uno siempre quiere estar comprendido. Y eso lo tengo, sabes que lo escribí y lo tengo puesto ahí al frente de mi ordenador y cada tanto, sobre todo cuando en todo momento, pero peleas en la pareja son las más normales, ¿no? Entonces ahí lo importante no es ser comprendido, como, yo tengo razón, Exacto. sino yo comprendo al otro o lo que pasa. Y es como, lo leo y me da un alivio por un rato. Sí, el alivio igual viene de esa apertura, ¿no? Porque de repente me abro y veo el punto de vista del otro y es como, mira, eso también existe, ¿no? Como se dice en el budismo también, ¿no? Pues que es todo all inclusive, siempre incluye, no es eso es verdad, eso no es verdad, eso es verdad y eso también es verdad y eso también es verdad. Y este recogimiento es esa apertura como mínimo en nuestra experiencia. No sé si colaboras con eso. Realmente es como un ejercicio de entrenamiento psicoemocional. Conforme más vaya al gimnasio, conforme más adopte esa actitud de comprender al otro, tanto más grados de libertad voy a ganar con el paso del tiempo, ¿verdad? Porque voy, a través de comprender el exterior, voy a poner más en duda mi posicionamiento actual, de tal manera que cada vez tendré una más predisposición a valorar múltiples opciones delante de una situación que me lleva, por mis experiencias del pasado, a una tendencia a posicionarme en un lugar determinado, pero con ese entrenamiento, en lugar de abrírseme un punto en el horizonte, se me abre un abanico de posibilidades. Y eso es sinónimo de ofrecer grados de libertad, ¿verdad? Libertad es una muy buena palabra. Me gusta mucho. Porque es como un poco quitarse un poco una mochila, ¿no? Porque uno no se da cuenta, cree que es uno y quiere aferrarse a lo que uno cree, pero cuando suelta, cualquiera que haya probado a cualquier nivel, en cuanto suelta, siente libertad, ligereza, pero es como que da miedo, ¿no? Uno no quiere, pero en cuanto suelta, exactamente es eso, una sensación de libertad, es muy, muy buena esa palabra, y en el fondo el yoga lo que nos está hablando siempre es de liberarnos a todo plano, la liberación de los bloqueos físicos, energéticos, de los traumas mentales, de los patrones mentales o hábitos mentales que decías tan arraigados, y finalmente, por supuesto, nunca hay que olvidar que habla de una liberación espiritual, que es
que florezca ese espíritu que somos realmente, esa esencia, sin todas estas limitaciones del ego individual, ¿no? Entonces la liberación es una palabra muy adecuada para el yoga. Como siempre, comparte tu experiencia, tu práctica con nosotros. Nosotros vamos a estar en el blog en physiumyoga.com y ya que estás ahí, aprovecha y suscríbete a Logos para recibir la revista que editamos, Yoga Therapy Science, y otro material didáctico que compartimos solamente con nuestros suscriptores. Y ya sabes, la salud se mejora al compartir. Así que comparte este vídeo y, como siempre, por favor, cuídate. Cuida tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma, tu chispa. Porque si te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Somos un solo cuerpo. Namaste. Namaste.